Jacob y Raquel. 14 años de espera por el amor verdadero. Introducción y bienvenida. Hola, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más al canal de The Great Jesus, donde exploramos las historias más hermosas, poderosas y transformadoras de la palabra de Dios. Soy su servidor y hoy tenemos una historia que no solo tocará profundamente sus corazones, sino que también los desafiará a entender el verdadero significado del amor, la perseverancia y la fidelidad. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias de amor más épicas, dramáticas y conmovedoras de toda la Biblia. Una historia que trasciende el tiempo, que desafía nuestras ideas modernas sobre el amor instantáneo y que nos enseña lecciones profundas sobre la paciencia, la esperanza y la fe inquebrantable. Hermanos, prepárense para conocer la historia de Jacob y Raquel, dos almas que Dios destinó a encontrarse en el momento perfecto, en el lugar perfecto, para vivir un amor que sería probado por 14 largos años de espera, pero que emergerían victoriosos con un amor más fuerte, más profundo y más significativo que cualquier romance que podamos imaginar. Esta no es solo una historia de amor romántico, es una revelación del carácter de Dios, de cómo Él obra en nuestras vidas, de cómo puede usar incluso las circunstancias más difíciles para formar nuestro carácter y cumplir sus propósitos eternos. Es una historia sobre el costo real del amor verdadero, sobre el valor de la perseverancia y sobre cómo Dios puede transformar el dolor en gozo, la espera en celebración y las lágrimas en alabanza. En un mundo donde el amor se ha vuelto superficial, donde las relaciones se basan en la conveniencia y donde la paciencia se ha convertido en una virtud casi extinta, la historia de Jacob y Raquel nos llama de vuelta a los principios eternos del amor verdadero. Nos enseña que el amor que vale la pena es el amor que está dispuesto a esperar, a luchar, a perseverar y a confiar en el plan perfecto de Dios. Hermanos, si están buscando su alma gemela, si están pasando por una temporada difícil en su matrimonio, si están cansados de esperar por las promesas de Dios, o si simplemente quieren entender más profundamente el corazón de Dios para las relaciones humanas, esta historia transformará su perspectiva y renovará su esperanza. Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Este versículo resume la belleza y la profundidad de lo que vamos a explorar. Jacob no solo esperó por Raquel, sirvió por ella. Y no solo sirvió, sino que su amor era tan profundo que 7 años le parecieron pocos días. Esto, hermanos, es lo que significa el amor verdadero, según los estándares de Dios. Capítulo 1. El contexto histórico y espiritual. Para entender completamente la magnitud y la belleza de esta historia, necesitamos ubicarnos en el contexto histórico y espiritual de la época. Estamos hablando de aproximadamente el año 1900 a.C., en una época donde las costumbres matrimoniales, las estructuras familiares y las expectativas sociales eran muy diferentes a las nuestras, pero donde los principios eternos del amor verdadero permanecían inmutables. Isaac y Rebeca, los padres de Jacob, habían sido un ejemplo hermoso del matrimonio ordenado por Dios. Su unión había sido orquestada divinamente, y de ella habían nacido dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Pero estos dos hermanos eran tan diferentes como el día y la noche, no solo en apariencia física, sino en carácter, temperamento y destino espiritual. Esaú era el mayor, un hombre de campo, cazador hábil, impulsivo y orientado hacia lo inmediato. Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, reflexivo y orientado hacia el futuro. Pero más importante que sus diferencias de personalidad eran sus diferencias espirituales. Esaú había despreciado su primogenitura, vendiéndola por un plato de lentejas, mientras que Jacob, aunque a veces usaba métodos cuestionables, valoraba profundamente las promesas de Dios. La promesa que Dios había hecho a Abraham había pasado a Isaac, y ahora debía continuar a través de uno de sus hijos. Dios, en su presciencia, había declarado antes del nacimiento de los gemelos que el mayor serviría al menor. Jacob, no Esaú, sería el heredero de las promesas divinas. Pero Jacob tenía un problema serio.
Después de obtener la bendición de Isaac mediante engaño, había despertado la ira mortal de su hermano Esaú. Rebeca, preocupada por la seguridad de Jacob, le sugirió que huyera a Harán, a casa de su hermano Labán, hasta que la ira de Esaú se calmara. Lo que todos pensaron que sería una estancia temporal, se convertiría en una experiencia que transformaría completamente la vida de Jacob. Isaac, al despedir a Jacob, le dio una bendición profética extraordinaria. No solo le confirmó la herencia de las promesas abrahámicas, sino que también le dio instrucciones específicas sobre el matrimonio. Jacob no debía casarse con ninguna de las hijas de Canaán, sino que debía encontrar esposa entre su propia familia, preservando así la pureza de la línea de la promesa. Génesis 28, 3-4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hermanos, entiendan que Jacob no era simplemente un joven huyendo de problemas familiares. Era el portador de las promesas divinas, el heredero de un pacto eterno, el hombre a través del cual Dios cumpliría sus propósitos para toda la humanidad. Su matrimonio no era solo un asunto personal, sino un evento con implicaciones cósmicas. Pero Jacob también tenía que aprender lecciones importantes sobre su carácter. Había usado el engaño para obtener la bendición de su padre. Había mostrado astucia y determinación, pero también había demostrado una tendencia hacia la manipulación. Dios iba a usar los próximos 14 años no solo para darle la esposa de sus sueños, sino también para transformar su carácter y prepararlo para ser el hombre que necesitaba ser. Reflexión espiritual. A menudo Dios usa las circunstancias difíciles de nuestras vidas no para castigarnos, sino para formarnos. El tiempo que Jacob pasaría en Harán sería un tiempo de refinamiento, de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Las experiencias que consideramos como obstáculos a menudo son las herramientas que Dios usa para prepararnos para nuestro destino. El viaje de Jacob a Harán. El viaje de Jacob desde Beerseba hasta Harán fue mucho más que un simple traslado geográfico. Era un viaje espiritual, un camino hacia el destino, una jornada que lo llevaría desde la inmadurez hacia la madurez, desde la dependencia hacia la independencia, desde ser Jacob el suplantador hacia ser Israel, el príncipe de Dios. Durante este viaje, Jacob experimentó uno de los encuentros más significativos de su vida. En un lugar llamado Luz, que más tarde sería conocido como Betel, Jacob tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y en la parte superior de la escalera vio al Señor mismo. Este sueño no era solo una visión hermosa, era una revelación profunda del carácter de Dios y de sus propósitos para la vida de Jacob. La escalera representaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre las promesas de Dios y su cumplimiento terrenal. Los ángeles subiendo y bajando representaban la actividad constante de Dios en los asuntos humanos, su cuidado providencial, su protección y su dirección. Génesis 28, 13-15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, estas palabras fueron una confirmación directa de Dios a Jacob, de que él era verdaderamente el heredero de las promesas. Pero más que eso, fueron una garantía personal de la presencia, protección y provisión de Dios para su vida. Dios le prometió que estaría con él donde quiera que fuera, que lo guardaría en todos sus caminos y que lo traería de vuelta a la tierra prometida. Cuando Jacob despertó de su sueño, su respuesta fue de asombro y reverencia. Reconoció que había estado en la presencia de Dios sin saberlo.
Tomó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y la estableció como una columna conmemorativa. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Pero Jacob también hizo algo más significativo. Hizo un voto solemne a Dios. Prometió que si Dios lo protegía, lo proveía y lo traía de vuelta en paz, entonces Jehová sería su Dios. Y de todo lo que Dios le diera, él devolvería fielmente la 10ª parte. Este voto revela algo importante sobre el carácter de Jacob en este momento de su vida. Aunque había recibido una promesa incondicional de Dios, él estaba tratando de hacer una especie de negociación condicional. Esto muestra que aunque Jacob estaba creciendo espiritualmente, todavía tenía mucho que aprender sobre la gracia y la fidelidad de Dios. Lección espiritual. A menudo, cuando somos nuevos en nuestra relación con Dios, tratamos de hacer tratos o negociaciones con Él. Pero Dios no opera sobre la base de nuestros méritos o nuestras promesas. Él opera sobre la base de su gracia, su amor y su fidelidad. Jacob aprendería esta lección durante los próximos años en Harán. Capítulo 2. El encuentro en el pozo. Después de su experiencia transformadora en Betel, Jacob continuó su viaje hacia Harán con un corazón renovado y una fe fortalecida. Llevaba consigo la promesa de Dios de que estaría con él, pero también la expectativa de encontrar a su familia y posiblemente a la esposa que Dios había preparado para él. El viaje desde Betel hasta Harán era largo y arduo, aproximadamente 400 millas a través de territorio desértico. Jacob viajaba a pie, llevando probablemente solo lo esencial para el camino, pero su corazón estaba lleno de esperanza y expectativa. Había experimentado la presencia de Dios de una manera tan real y poderosa que sabía que no estaba viajando solo. Cuando finalmente llegó a la región de Harán, Jacob se encontró con una escena que debe haber llenado su corazón de emoción y anticipación. Había llegado a un pozo en el campo y allí había 3 rebaños de ovejas acostadas junto a él. Los pastores estaban esperando porque había una gran piedra sobre la boca del pozo que requería la fuerza de varios hombres para moverla. Jacob, siendo un hombre directo y práctico, se acercó a los pastores y les hizo una pregunta simple pero cargada de significado. Hermanos míos, ¿de dónde sois? Cuando le respondieron que eran de Harán, su corazón debe haber saltado de alegría. Había llegado a su destino, pero Jacob tenía otra pregunta más específica. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Cuando los pastores confirmaron que conocían a Labán y que se encontraba bien, Jacob sintió que estaba cada vez más cerca de su objetivo. Pero entonces vino la respuesta que cambiaría su vida para siempre. Génesis 29, 6. Y él les dijo, «Está bien». Y ellos dijeron, «Bien». Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Hermanos, imaginen el momento. Jacob había viajado cientos de millas, había huido de su hogar, había experimentado la presencia de Dios de una manera poderosa. Y ahora, en este momento perfecto, en este lugar perfecto, estaba a punto de conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Cuando Jacob vio a Raquel acercándose con las ovejas de su padre, algo extraordinario sucedió en su corazón. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la apariencia física de Raquel en este momento, pero más tarde nos dice que era de hermoso semblante y de bella apariencia. Pero lo que realmente captó el corazón de Jacob no fue solo su belleza externa, sino algo más profundo, algo espiritual, algo que resonó en lo más profundo de su ser. Raquel no era solo una pastora ordinaria, era una mujer de carácter, de fuerza, de determinación. En una época donde las mujeres rara vez trabajaban fuera del hogar, Raquel estaba cuidando los rebaños de su padre. Esto revela varias cosas importantes sobre su carácter. Era trabajadora, confiable, valiente y dispuesta a asumir responsabilidades que otros podrían considerar difíciles o inapropiadas. Pero había algo más en Raquel que atrajo a Jacob. Había una gracia, una dignidad, una presencia que hablaba de nobleza de espíritu. Jacob, que había crecido en una familia que valoraba la herencia espiritual, pudo reconocer en Raquel a una mujer que no solo sería una compañera hermosa, sino una verdadera ayuda idónea,
una mujer capaz de caminar junto a él en el cumplimiento de los propósitos de Dios. El acto de servicio. Lo que Jacob hizo a continuación revela tanto su carácter como la intensidad de sus sentimientos hacia Raquel. Cuando vio que Raquel se acercaba con las ovejas, algo poderoso se despertó en su corazón. No solo admiración o atracción, sino un deseo genuino de servirla, de ayudarla, de mostrarle honor y respeto. Génesis 29:10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó las ovejas de Labán, hermano de su madre. Hermanos, este acto aparentemente simple es en realidad profundamente significativo. La piedra que cubría el pozo era tan grande que normalmente requería la fuerza combinada de varios pastores para moverla. Pero Jacob, impulsado por su amor instantáneo hacia Raquel, encontró la fuerza para mover la piedra él solo. Este acto de servicio no fue calculado o manipulativo. Fue la expresión natural de un corazón que había sido tocado por el amor verdadero. Jacob no estaba tratando de impresionar a Raquel con su fuerza física. Estaba expresando su deseo de servirla, de facilitarle la vida, de ser una bendición para ella. El amor verdadero siempre se manifiesta en servicio. Cuando realmente amamos a alguien, nuestro instinto natural es buscar maneras de bendecirlos, de servirlos, de hacer su vida más fácil y más alegre. Jacob estaba demostrando este principio eterno del amor verdadero. Pero hay otro nivel de significado en este acto. El pozo en la cultura del Medio Oriente era un lugar de encuentro, un lugar donde se formaban relaciones, donde se hacían conexiones importantes. El hecho de que Jacob y Raquel se conocieran junto a un pozo es simbólico de la fuente de vida, de la provisión de Dios, de la bendición divina. Además, el acto de dar agua a las ovejas de Raquel era una declaración de sus intenciones. En aquella cultura, cuando un hombre servía a una mujer de esta manera, especialmente una mujer con la cual no tenía relación familiar previa, era una indicación de interés romántico serio. Jacob estaba declarando, sin palabras, que veía en Raquel no solo a una prima, sino a una posible esposa. Principio del amor verdadero. El amor verdadero siempre busca oportunidades para servir. No se pregunta ¿qué puedo recibir?, sino ¿qué puedo dar? Jacob no conocía a Raquel, pero su primer instinto fue servirla. Esto establece un patrón hermoso para todas las relaciones amorosas. La revelación de la identidad. Después de que Jacob sirvió a Raquel de esta manera tan hermosa, llegó el momento de la revelación. Jacob necesitaba identificarse, necesitaba explicar quién era y por qué había hecho lo que había hecho. Pero su manera de hacerlo revela la profundidad de su emoción y la intensidad de sus sentimientos. Génesis 29:11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Hermanos, este es uno de los momentos más emotivos y hermosos de toda la Biblia. Jacob, este hombre fuerte que había viajado cientos de millas, que había luchado por la bendición de su padre, que había tenido visiones de Dios, se encontró completamente abrumado por la emoción cuando conoció a Raquel. El beso que Jacob le dio a Raquel no era un beso romántico en el sentido moderno. Era un beso de saludo familiar, apropiado entre parientes en aquella cultura. Pero el hecho de que fuera seguido por lágrimas revela que había mucho más que un simple saludo familiar aconteciendo en el corazón de Jacob. ¿Por qué lloró Jacob? Había muchas razones para sus lágrimas. Primero, lágrimas de gratitud. Había llegado a un lugar extraño, había estado viajando durante semanas, y de repente se encontró en la presencia de familia. Pero más que eso, se encontró en la presencia de alguien que instantáneamente reconoció como especial, como significativa, como la respuesta a las oraciones que probablemente no sabía que estaba haciendo. Segundo, lágrimas de alivio. Jacob había salido de su hogar sin saber exactamente qué encontraría. Había confiado en las promesas de Dios, pero como ser humano, probablemente había tenido momentos de duda y ansiedad. Ahora, viendo a Raquel, sintiendo la conexión instantánea con ella, sabía que Dios realmente había estado dirigiendo sus pasos. Tercero, lágrimas de reconocimiento. En lo profundo de su corazón, Jacob sabía que estaba mirando a la mujer
con quien pasaría el resto de su vida. No era solo atracción física, era un reconocimiento espiritual profundo. Era como si su alma hubiera encontrado a su otra mitad, como si hubiera encontrado a la persona que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Cuarto, lágrimas de amor. Jacob estaba experimentando amor a primera vista, pero no el amor superficial e inmaduro que a menudo se retrata en las películas modernas. Era un amor profundo, maduro, que reconocía no solo la belleza externa de Raquel, sino su valor, su carácter, su potencial como compañera de vida. La explicación de Jacob. Después de este momento emotivo, Jacob necesitaba explicar a Raquel quién era y por qué había reaccionado de manera tan intensa. Su explicación revela tanto su identidad como sus sentimientos. Génesis 29:12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. La palabra hermano en este contexto significa pariente cercano, específicamente sobrino. Jacob estaba explicando que era el hijo de Rebeca, la hermana de Labán. Esta información era crucial porque establecía la legitimidad de su presencia allí y explicaba por qué había actuado de manera tan familiar y servicial. Pero hay algo más significativo en esta explicación. Jacob se identificó primero como pariente de Labán, pero también mencionó específicamente a Rebeca. Esto era importante porque Rebeca era conocida en la familia no solo como la hermana de Labán, sino como la mujer que había sido escogida por Dios para ser la esposa de Isaac. Su historia de amor había sido legendaria en la familia. Al mencionar a Rebeca, Jacob estaba indirectamente estableciendo un paralelo. Así como Rebeca había sido la esposa perfecta para Isaac, así como su historia de amor había sido orquestada por Dios, Jacob estaba sugiriendo que tal vez Dios estaba orquestando otra historia de amor en la misma familia. La respuesta de Raquel fue inmediata y entusiasta. Corrió a dar las noticias a su padre. Esta reacción revela varias cosas importantes sobre Raquel. Primero, que también había sido impactada por el encuentro con Jacob. Segundo, que tenía una relación cercana y comunicativa con su padre. Tercero, que entendía la importancia de la llegada de Jacob y quería que su padre supiera inmediatamente. El hecho de que Raquel corriera también indica emoción y urgencia. No caminó lentamente o demoró la noticia. Estaba ansiosa por compartir con su padre lo que había sucedido. Esto sugiere que ella también había sentido algo especial en su encuentro con Jacob. La providencia de Dios. El encuentro entre Jacob y Raquel no fue casualidad. Dios había estado orquestando esta reunión desde antes de que cualquiera de ellos naciera. El tiempo, el lugar, las circunstancias, todo había sido perfectamente coordinado por la mano divina. Esto nos recuerda que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Capítulo 3. La bienvenida de Labán. Cuando Raquel llegó corriendo a su casa con las noticias de la llegada de Jacob, la reacción de Labán fue inmediata y entusiasta. La Biblia nos dice que tan pronto como Labán escuchó las noticias sobre Jacob, su sobrino corrió a encontrarlo. Génesis 29:13. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Hermanos, la palabra corrió es significativa. Labán no caminó lentamente o envió a un sirviente para verificar la información. Corrió personalmente a encontrar a Jacob. Esto indica no solo hospitalidad, sino genuino gozo y emoción por la llegada de su sobrino. El saludo de Labán fue cálido y afectuoso. Lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. En la cultura del Medio Oriente, este tipo de saludo entre familiares era normal, pero la intensidad y la inmediatez de la bienvenida de Labán sugiere que había algo más que cortesía familiar en juego. Labán probablemente había escuchado historias sobre Jacob durante años. Sabía que era el hijo de Rebeca, su hermana querida que había partido años atrás para casarse con Isaac. Sabía que Jacob era el nieto de Abraham, heredero de las promesas divinas. La llegada de Jacob no era solo una visita familiar, era la llegada de alguien significativo, alguien especial, alguien que traía consigo la bendición de Dios.
Pero también es posible que Labán hubiera estado esperando esta visita. En aquella cultura era común que los jóvenes varones buscaran esposas entre sus parientes. Labán tenía dos hijas en edad casadera, y la llegada de Jacob, un joven próspero y bien conectado, representaba una oportunidad importante para su familia. El testimonio de Jacob. Una vez que Jacob estuvo cómodamente instalado en la casa de Labán, comenzó a contarle todas estas cosas. Aunque la Biblia no nos da los detalles específicos de lo que Jacob compartió, podemos imaginar que fue una conversación larga y significativa. Jacob probablemente comenzó contando sobre la situación con Esaú, explicando por qué había tenido que salir de Canaán. Pero más que eso, habría compartido sobre su experiencia en Betel, sobre el sueño de la escalera, sobre la promesa que Dios le había hecho. Habría hablado sobre la bendición que había recibido de Isaac y sobre su herencia de las promesas abrámicas. Para Labán, escuchar estas historias habría sido como escuchar las continuaciones de historias familiares que conocía desde la infancia. Conocía la historia de Abraham, conocía la historia de Isaac y Rebeca, y ahora estaba escuchando la próxima generación de la historia de Dios con su familia. Pero Jacob también habría compartido sobre su encuentro con Raquel, sobre la conexión instantánea que había sentido, sobre su deseo de formar parte de la familia de Labán, no solo como huésped, sino como pariente político. Aunque el texto no lo dice explícitamente, es probable que Jacob haya expresado desde el principio su interés en Raquel como posible esposa. La respuesta de Labán fue positiva y acogedora. Reconoció a Jacob como familia genuina y le dio la bienvenida a su hogar. Pero Labán también era un hombre de negocios, un pastor próspero, alguien que entendía el valor de las relaciones familiares y las alianzas matrimoniales. Génesis 29:14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. La frase hueso mío y carne mía eres es una expresión de aceptación familiar completa. Labán estaba declarando que Jacob no era solo un huésped, sino un miembro de la familia. Esta aceptación era crucial porque establecía la base para todas las relaciones futuras. El hecho de que Jacob permaneciera con Labán durante un mes completo indica que fue bien recibido y que se sintió cómodo en su nuevo entorno. Pero también indica que Jacob estaba evaluando la situación, conociendo a la familia y especialmente desarrollando su relación con Raquel. El mes de observación. Durante ese mes que Jacob pasó con la familia de Labán, muchas cosas importantes estaban sucediendo. Aunque la Biblia no nos da detalles específicos, podemos imaginar que fue un tiempo de adaptación, evaluación y desarrollo de relaciones. Para Jacob, este mes fue una oportunidad de conocer a Raquel más profundamente. Pudo observar su carácter, su manera de interactuar con la familia, su trabajo diario, sus valores y prioridades. Cada día que pasaba confirmaba su impresión inicial de que Raquel era la mujer perfecta para él. Raquel, por su parte, también tuvo la oportunidad de conocer a Jacob. Pudo ver su carácter, su trabajo ético, su trato con los animales y con la familia. Pudo escuchar más sobre su historia, sus sueños, sus planes para el futuro. Y probablemente, como Jacob, se sintió cada vez más atraída hacia él. Para Labán, este mes fue una oportunidad de evaluar a Jacob como posible yerno. Pudo ver su carácter, su habilidad para el trabajo, su compatibilidad con la familia. Y lo que vio aparentemente le gustó, porque lo que sucedió después indica que Labán veía a Jacob como un activo valioso para su familia. Pero también es probable que durante este mes, Labán estuviera formulando planes. Era un hombre astuto, un negociador hábil, alguien que entendía cómo maximizar las oportunidades. La llegada de Jacob representaba una oportunidad única, no solo para encontrar esposos para sus hijas, sino para asegurar ayuda laboral valiosa para su próspero negocio de pastoreo. Durante este mes, Jacob también habría observado a Lea, la hermana mayor de Raquel. Aunque la Biblia nos dice que Lea tenía ojos delicados, algunos interpretan esto como que era menos atractiva que Raquel. Era una mujer de carácter y virtud, pero para Jacob, por hermosa y virtuosa que fuera Lea, no era Raquel. Su corazón ya había sido capturado completamente.
La importancia de la paciencia. Jacob no propuso matrimonio inmediatamente después de conocer a Raquel. Tomó tiempo para conocerla, para entender la situación familiar, para evaluar todas las dinámicas. Esta paciencia inicial contrasta con la impaciencia que mostraría más tarde, pero demuestra que incluso en el amor a primera vista, la sabiduría requiere tiempo y observación. Capítulo 4. La propuesta y el acuerdo. Después de un mes de vivir con la familia de Labán, llegó el momento de la verdad. Jacob había trabajado durante este tiempo sin pedir compensación. Había demostrado su valor y su carácter, y había desarrollado una relación profunda con Raquel. Pero no podía continuar indefinidamente como huésped sin definir su situación. Labán, siendo un hombre práctico y de negocios, fue quien tomó la iniciativa para abordar la situación. Reconocía que Jacob era un trabajador valioso, pero también entendía que no era justo que un pariente trabajara sin compensación. Pero más que eso, Labán probablemente había observado la relación creciente entre Jacob y Raquel y sabía que era tiempo de abordar el tema del matrimonio. Génesis 29:15. Y dijo Labán a Jacob: «¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Hermanos, esta pregunta de Labán parece, en la superficie, ser una oferta generosa y justa. Estaba reconociendo el valor del trabajo de Jacob y ofreciendo compensarlo apropiadamente. Pero hay sutilezas en esta oferta que revelan la astucia de Labán. Primero, Labán dejó que Jacob nombrara su propio salario. Esto podría parecer generoso, pero también era estratégico. Al dejar que Jacob hiciera la propuesta, Labán se ponía en una posición de poder para negociar. Podía aceptar, rechazar o contraofrecer basándose en lo que Jacob pidiera. Segundo, Labán sabía muy bien qué era lo que Jacob realmente quería. Había observado la relación entre Jacob y Raquel durante todo el mes. Sabía que Jacob no estaba realmente interesado en salario monetario o en ovejas y cabras. Jacob quería a Raquel como esposa. Tercero, esta pregunta permitió a Labán abordar el tema del matrimonio de manera indirecta. En lugar de preguntar directamente sobre las intenciones de Jacob hacia Raquel, podía esperar que Jacob mismo sacara el tema. Para Jacob, esta pregunta era la oportunidad que había estado esperando. Finalmente podía expresar abiertamente sus sentimientos hacia Raquel y hacer una propuesta formal de matrimonio. Pero la respuesta de Jacob revela tanto la profundidad de su amor como su determinación de obtener lo que realmente quería. La respuesta de Jacob. Génesis 29, 16 a 18. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante y de bella apariencia. Y Jacob amó a Raquel y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Hermanos, esta respuesta de Jacob es extraordinaria por varias razones. Primero, revela la claridad de sus sentimientos. No había confusión o indecisión en su corazón. Amaba a Raquel, no a Lea. Aunque ambas eran mujeres virtuosas, su corazón había sido capturado específicamente por Raquel. Segundo, revela la profundidad de su compromiso. 7 años era un periodo extremadamente largo para servir por una esposa. En aquella época, el periodo normal de servicio por una esposa era de 2 a 3 años. Jacob estaba ofreciendo más del doble del tiempo normal, demostrando que entendía el valor excepcional de Raquel. Tercero, revela su determinación. Jacob no estaba haciendo una oferta tentativa que podría retirar si las circunstancias cambiaban. Estaba haciendo un compromiso sólido y serio. Estaba dispuesto a invertir 7 años de su vida, 7 años de trabajo duro, 7 años de espera por la mujer que amaba. Cuarto, revela su confianza en el futuro. Jacob no sabía exactamente qué traerían esos 7 años, pero estaba confiado en que valdrían la pena. Tenía fe en que Raquel sería una esposa que justificaría cualquier sacrificio que tuviera que hacer por ella. La oferta de Jacob también era estratégicamente inteligente. 7 años de servicio de un pastor experimentado y confiable valían mucho más que el precio normal de una novia. Jacob estaba haciendo una oferta que Labán no podría rechazar fácilmente. Pero hay algo más profundo en la oferta de Jacob.
Los 7 años no eran solo un precio que estaba dispuesto a pagar, eran una inversión en su futuro. Jacob entendía que durante esos 7 años no solo estaría trabajando para Labán, sino que también estaría aprendiendo, creciendo, madurando y preparándose para ser el esposo que Raquel merecía. La respuesta de Labán. La respuesta de Labán a la propuesta de Jacob fue inmediata y positiva, pero también revela su naturaleza calculadora y su tendencia hacia la ambigüedad que causaría problemas más tarde. Génesis 29:19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Hermanos, esta respuesta parece ser una aceptación clara de la propuesta de Jacob, pero observen cuidadosamente las palabras que Labán usa. Dice, mejor es que te la dé a ti. No, te la daré a ti. Hay una diferencia sutil pero importante entre estas dos frases. Labán también usa la palabra la, sin especificar a cuál de sus hijas se refiere. Aunque Jacob había mencionado específicamente a Raquel, Labán no repite su nombre en su respuesta. Esta ambigüedad intencional le daba a Labán flexibilidad para reinterpretar el acuerdo más tarde. Pero en el momento, tanto Jacob como Raquel probablemente interpretaron la respuesta de Labán como una aceptación completa de la propuesta. Jacob había pedido específicamente por Raquel, y Labán había respondido positivamente. Parecía que el acuerdo era claro y directo. La frase «quédate conmigo» también era significativa. Labán no solo estaba aceptando la propuesta matrimonial, sino que estaba invitando a Jacob a convertirse en una parte permanente de su familia y su negocio. Esto era importante porque significaba que Jacob no solo sería un yerno, sino también un socio en el negocio familiar. Para Jacob, esta respuesta era todo lo que había esperado. Finalmente tenía la promesa de que Raquel sería su esposa. Todo lo que tenía que hacer era servir fielmente durante 7 años, y la mujer de sus sueños sería suya. Para Raquel, la aceptación de su padre significaba que podía comenzar a planificar su futuro con Jacob. Sabía que tendría que esperar 7 años, pero también sabía que al final de ese tiempo se convertiría en la esposa del hombre que amaba. La importancia de los acuerdos claros. La ambigüedad en la respuesta de Labán eventualmente causaría grandes problemas. En nuestras relaciones importantes, es crucial ser específicos y claros en nuestros compromisos. La comunicación ambigua puede llevar a malentendidos y dolor innecesario. Capítulo 5. Los 7 años de amor. Y así comenzó uno de los periodos más hermosos y románticos de toda la Biblia. Jacob se embarcó en 7 años de servicio por la mujer que amaba, pero estos no fueron años de drudgery o resentimiento. Fueron años de amor, esperanza y crecimiento. Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Hermanos, este versículo es uno de los más hermosos de toda la Biblia. Captura la esencia del amor verdadero de una manera que pocas palabras pueden hacer. Jacob no solo esperó por Raquel, sirvió por ella. No solo sirvió, sino que sirvió con gozo. Y no solo sirvió con gozo, sino que el tiempo pasó como si fuera nada porque su amor era tan profundo. Piensen en esto por un momento. 7 años, 2.555 días, 61.320 horas. Cada día levantándose antes del amanecer para cuidar las ovejas. Cada noche volviendo cansado del campo. Cada semana, cada mes, cada año, trabajando fielmente por la promesa de un futuro con Raquel. Para la mayoría de nosotros, 7 años parecería una eternidad, pero para Jacob, porque amaba a Raquel, le parecieron como pocos días. Esto, hermanos, es la naturaleza del amor verdadero. No cuenta el costo, no se queja del tiempo, no se impacienta con el proceso. El amor verdadero encuentra gozo en el servicio, contentamiento en la espera y esperanza en la promesa. La vida diaria, durante los 7 años. Durante estos 7 años, Jacob no solo estaba sirviendo a Labán, sino que también estaba viviendo una vida rica y plena. Cada día era una nueva oportunidad de demostrar su amor por Raquel, no solo a través de palabras, sino a través de acciones consistentes y fieles. Jacob se levantaba cada mañana con un propósito. No era solo ir a trabajar,
era avanzar un día más hacia su objetivo final. Cada oveja que cuidaba, cada pastura que encontraba, cada problema que resolvía, era una inversión en su futuro con Raquel. Pero Jacob también estaba creciendo como persona durante estos años. Cuando llegó a Harán, era un joven que había usado el engaño para obtener la bendición de su padre, pero bajo la disciplina del trabajo duro, la responsabilidad y el amor, se estaba convirtiendo en un hombre maduro, confiable y digno de confianza. Los rebaños de Labán prosperaron bajo el cuidado de Jacob. Jacob tenía un don natural para el pastoreo, pero más que eso, tenía la motivación del amor. Cuidaba las ovejas de Labán como si fueran suyas propias, porque en cierto sentido lo eran. Cada oveja que prosperaba lo acercaba más a Raquel. Durante estos años, Jacob también estaba desarrollando su relación con Raquel. Aunque no podían casarse todavía, podían hablar, compartir sueños, conocerse más profundamente. Jacob podía ver a Raquel interactuando con su familia, trabajando en la casa, cuidando las ovejas. Cada día confirmaba su convicción de que había hecho la elección correcta. Raquel, por su parte, también estaba creciendo durante estos años. Podía ver la fidelidad de Jacob, su dedicación, su amor inquebrantable. Podía ver que no era solo una atracción superficial, sino un amor profundo y duradero. Esto debe haber llenado su corazón de confianza y expectativa. Las lecciones del amor paciente. Durante estos 7 años, Jacob aprendió lecciones importantes sobre el amor, la paciencia y la perseverancia, que lo prepararían no solo para el matrimonio, sino para todo su futuro como patriarca del pueblo de Dios. Jacob aprendió que el amor verdadero no es impaciente. En nuestra cultura moderna, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos lo que queremos, y lo queremos ahora. Pero Jacob aprendió que las cosas más valiosas de la vida valen la pena esperar. El amor que había esperado 7 años sería más profundo y más significativo que cualquier amor que hubiera podido tener inmediatamente. Jacob aprendió que el amor verdadero no es perezoso. Durante 7 años trabajó diligentemente, fielmente, consistentemente. No hubo días libres de su compromiso. No hubo momentos en que decidiera que era demasiado difícil o que no valía la pena. El amor verdadero está dispuesto a trabajar, a sacrificar, a invertir tiempo y energía. Jacob aprendió que el amor verdadero no es egoísta. Durante estos años no solo estaba pensando en lo que recibiría al final, sino en lo que podía dar en el presente. Estaba sirviendo a Labán, cuidando las ovejas, contribuyendo al bienestar de la familia. Su amor por Raquel lo motivaba a ser una bendición para otros. Jacob aprendió que el amor verdadero no es inseguro. Durante 7 años, nunca dudó de que Raquel sería suya. Nunca se preguntó si ella cambiaría de opinión, si encontraría a alguien más, si el acuerdo sería honrado. Tenía confianza en el amor de Raquel, en la palabra de Labán y en la providencia de Dios. El amor como servicio. Jacob no veía su trabajo como un precio que tenía que pagar, sino como una expresión de amor que tenía el privilegio de dar. Cuando realmente amamos a alguien, el servicio no se siente como sacrificio, se siente como gozo. Esta es una lección poderosa para todos los matrimonios. La transformación de Jacob. Durante estos 7 años, Jacob experimentó una transformación profunda. El hombre que había dejado Canaán huyendo de su hermano era muy diferente del hombre que estaba esperando casarse con Raquel. Jacob desarrolló paciencia. Como joven, había sido impulsivo, dispuesto a usar el engaño para obtener lo que quería inmediatamente. Pero 7 años de espera le enseñaron el valor de la paciencia, la importancia de confiar en el proceso, la sabiduría de esperar el tiempo correcto. Jacob desarrolló perseverancia. Hubo días difíciles durante esos 7 años, días cuando el trabajo era duro, cuando las ovejas se perdían, cuando el clima era severo. Pero Jacob aprendió a continuar, a no rendirse, a mantener su enfoque en el objetivo final. Jacob desarrolló integridad. Durante estos años, tuvo que ser consistente en su carácter, confiable en su trabajo, honesto en sus tratos. No podía usar los métodos dudosos que había usado en el pasado. Tenía que demostrar que era un hombre digno de confianza, digno de Raquel. Jacob desarrolló humildad.
Durante estos años no era el heredero privilegiado de Isaac, sino un empleado de Labán. Tenía que someterse a la autoridad de otro, seguir órdenes, aceptar dirección. Esta experiencia le enseñó humildad y lo preparó para ser un líder más efectivo en el futuro. Jacob desarrolló fe. Durante estos años tuvo que confiar en que Dios estaba trabajando, incluso cuando no podía ver el progreso. Tenía que creer que las promesas que había recibido en Betel se cumplirían, incluso cuando parecía que estaba estancado en Harán. El crecimiento de Raquel. Raquel también estaba creciendo durante estos 7 años. Podía ver el carácter de Jacob desarrollándose, su amor profundizándose, su compromiso manteniéndose firme. Esto debe haber llenado su corazón de confianza y expectativa. Raquel aprendió sobre la fidelidad masculina. En una época donde muchos hombres eran inconstantes en sus afectos, Jacob demostró una fidelidad inquebrantable. Día tras día, año tras año, su amor por ella nunca vaciló, nunca disminuyó, nunca se distrajo. Raquel aprendió sobre el sacrificio del amor. Podía ver que Jacob estaba sacrificando mucho por ella. No solo 7 años de su vida, sino también oportunidades de riqueza, posición y comodidad. Esto debe haber profundizado su aprecio por él y su comprensión del valor que él ponía en su relación. Raquel aprendió sobre la paciencia. Como Jacob, ella también tenía que esperar. Tenía que confiar en que el tiempo pasaría, que los 7 años eventualmente terminarían, que su día de felicidad llegaría. Esta experiencia de espera la preparó para ser una esposa más madura y paciente. Raquel aprendió sobre la esperanza. Durante estos años tenía algo hermoso por lo cual esperar. Cada día la acercaba más a su boda, a su nueva vida como esposa de Jacob. Esta esperanza llenaba sus días de propósito y gozo. Capítulo 6. El cumplimiento del tiempo. Finalmente, después de 7 años de servicio fiel, de amor paciente y de espera esperanzada, llegó el momento que Jacob había estado anticipando. Los 7 años habían pasado, y era tiempo de reclamar la promesa que Labán había hecho. Imaginen los sentimientos de Jacob cuando se despertó, sabiendo que los 7 años habían terminado. Durante 2555 días había trabajado hacia este momento. Había cuidado las ovejas, había servido a Labán, había demostrado su amor por Raquel de todas las maneras posibles. Ahora, finalmente, había llegado el tiempo de la recompensa. Jacob se acercó a Labán con confianza y expectativa. Había cumplido su parte del acuerdo completamente. Había servido fielmente, había trabajado diligentemente, había demostrado su valor. No había razón para dudar de que Labán honraría su promesa. Génesis 29:21. Y dijo Jacob a Labán: «Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Hermanos, las palabras de Jacob son directas y apropiadas. No está siendo irrespetuoso o impaciente. Está simplemente recordando a Labán el acuerdo que habían hecho y pidiendo su cumplimiento. La frase «mi tiempo se ha cumplido» indica que Jacob había estado contando los días, manteniendo registro del tiempo, esperando este momento. La respuesta de Labán fue positiva, pero como veremos más adelante, no era completamente honesta. Labán aceptó que era tiempo de la boda y comenzó a hacer los preparativos, pero en su corazón estaba formulando un plan que cambiaría dramáticamente el curso de la vida de Jacob. Génesis 29:22. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar e hizo banquete. El banquete que Labán preparó era apropiado para la ocasión. En aquella cultura, las bodas eran eventos comunitarios importantes. Toda la comunidad se reunía para celebrar la unión de dos familias. El banquete era una declaración pública de que el matrimonio tenía la bendición y el apoyo de la comunidad. Para Jacob, este banquete debe haber sido el cumplimiento de un sueño. Durante 7 años había visualizado este momento. Había imaginado el día cuando finalmente podría reclamar a Raquel como su esposa, cuando ya no tendría que esperar, cuando finalmente podrían comenzar su vida juntos. El banquete también era una expresión de gratitud. Jacob había servido fielmente a Labán durante 7 años. Había contribuido significativamente al éxito de los rebaños de Labán.
Este banquete era una manera de reconocer y honrar su contribución. La noche de la boda. Lo que sucedió en la noche de la boda cambiaría el curso de la vida de Jacob para siempre. Labán había planeado un engaño que sería tan devastador como efectivo. Pero para entender la magnitud de lo que sucedió, necesitamos entender las costumbres matrimoniales de la época. En aquella cultura, las bodas se celebraban durante la noche. La novia era llevada a la tienda o casa del novio, completamente cubierta con velos. Era una tradición que preservaba la modestia y creaba un sentido de misterio y anticipación. El novio no veía claramente la cara de la novia hasta después de la consumación del matrimonio. Labán aprovechó esta costumbre para ejecutar su plan. En lugar de llevar a Raquel a Jacob, llevó a Lea. En la oscuridad de la noche, con los velos tradicionales, Jacob no pudo distinguir entre las dos hermanas hasta que fue demasiado tarde. Génesis 29:23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Hermanos, es imposible imaginar el impacto emocional que esto tuvo en todas las personas involucradas. Jacob había esperado 7 años por Raquel. Había trabajado, sacrificado, servido, todo por amor a ella. Y ahora, en el momento más importante de su vida, había sido engañado brutalmente. Para Lea, la situación era igualmente traumática. Había sido obligada a participar en un engaño contra su propia hermana y contra el hombre que amaba a su hermana. Estaba comenzando su matrimonio basado en una mentira, sabiendo que su esposo no la había elegido a ella. Para Raquel, debe haber sido devastador. Había esperado 7 años por este momento, y ahora veía a su hermana tomando su lugar. Todo lo que había esperado, todo lo que había soñado, había sido arrebatado por el engaño de su propio padre. Para Labán, este engaño era el resultado de una planificación cuidadosa. Había decidido que podía beneficiarse más si engañaba a Jacob. Podía casar a Lea, su hija mayor, y al mismo tiempo asegurar que Jacob permaneciera con él por otros 7 años. La mañana del descubrimiento. Cuando llegó la mañana y Jacob vio claramente que había sido engañado, su reacción fue de shock, dolor y ira. 7 años de espera, servicio y amor habían culminado en esta traición brutal. Génesis 29:25. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? La pregunta de Jacob está llena de dolor, confusión y justa indignación. ¿Qué es esto que me has hecho? Es el grito de un corazón traicionado, de un hombre que había confiado completamente y había sido brutalmente decepcionado. ¿No te he servido por Raquel? Jacob está recordando a Labán el acuerdo específico que habían hecho. No había ambigüedad en su mente sobre los términos del acuerdo. Había servido específicamente por Raquel, no por cualquier esposa que Labán decidiera darle. ¿Por qué, pues, me has engañado? Esta pregunta va al corazón del asunto. Jacob está confrontando a Labán con la realidad de lo que había hecho. No había sido un error o un malentendido. Había sido un engaño intencional y calculado. La respuesta de Labán revela su justificación para el engaño, pero también muestra su carácter manipulativo y egoísta. Génesis 29:26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Hermanos, esta respuesta de Labán es problemática por varias razones. Primero, si realmente era una costumbre local que la hija mayor se casara primero, ¿por qué Labán no mencionó esto durante los 7 años de servicio de Jacob? ¿Por qué esperó hasta después de la boda para revelar esta costumbre? Segundo, incluso si era una costumbre real, Labán había hecho un acuerdo específico con Jacob. Había aceptado la propuesta de Jacob por Raquel. No podía simplemente cambiar los términos del acuerdo después de que Jacob había cumplido su parte. Tercero, Labán podría haber mencionado esta costumbre desde el principio y sugerido que Jacob sirviera primero por Lea y luego por Raquel. Pero no lo hizo porque sabía que Jacob no habría aceptado esos términos. La respuesta de Labán es un ejemplo clásico de manipulación. Está usando una supuesta costumbre cultural para justificar su engaño, pero en realidad está protegiendo sus propios intereses a expensas de Jacob. La cosecha del engaño. Es significativo que Jacob,
quien había usado el engaño contra su padre Isaac, ahora estaba experimentando engaño de parte de Labán. Esto no significa que Dios estaba castigando a Jacob, sino que las consecuencias naturales de nuestras acciones a menudo nos siguen. El engaño genera desconfianza y puede crear un ciclo de engaño. Capítulo 7. El dolor de la traición. El engaño de Labán creó una situación compleja y dolorosa que afectaría profundamente a todas las personas involucradas. Jacob se encontró casado con una mujer que no había elegido, mientras que la mujer que amaba permanecía fuera de su alcance. Este fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Jacob. Para entender completamente el impacto de esta traición, necesitamos considerar no solo el dolor inmediato, sino también las implicaciones a largo plazo. Jacob no solo había perdido a Raquel temporalmente, sino que ahora tenía que navegar las complejidades de estar casado con Lea mientras aún amaba a Raquel. La traición de Labán fue particularmente cruel porque había explotado la confianza de Jacob. Durante 7 años Jacob había servido fielmente, confiando en que Labán honraría su palabra. Había construido una relación con Labán basada en respeto mutuo y comprensión familiar. Ahora toda esa confianza había sido destruida en una sola noche. El dolor de Jacob. Para Jacob, el dolor de la traición era multifacético. No era solo la pérdida de Raquel, sino también la pérdida de la confianza, la pérdida de la dignidad, la pérdida de control sobre su propio destino. Se había despertado en un mundo donde sus expectativas más básicas habían sido violadas. Jacob experimentó dolor emocional. Había invertido 7 años de su vida, 7 años de su amor, 7 años de sus sueños en la expectativa de casarse con Raquel. Ahora, en lugar de la celebración gozosa que había anticipado, se encontró en una situación de devastación emocional. Jacob experimentó dolor espiritual. Había creído que Dios estaba bendiciendo su relación con Raquel, que había dirigido sus pasos hacia ella. Ahora se preguntaba si había malinterpretado las señales, si había estado persiguiendo algo que no era la voluntad de Dios. Jacob experimentó dolor relacional. Su relación con Labán había sido dañada irreparablemente. Su relación con Lea había comenzado sobre una base de engaño y resentimiento. Su relación con Raquel había sido complicada por la presencia de Lea. Todas sus relaciones más importantes habían sido afectadas por este engaño. Jacob experimentó dolor de identidad. Durante 7 años se había visto a sí mismo como el futuro esposo de Raquel. Su identidad había estado vinculada a esta relación. Ahora tenía que redefinir quién era en esta nueva realidad. El dolor de Raquel. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre los sentimientos de Raquel durante este tiempo, podemos imaginar que su dolor era igualmente intenso. Había esperado 7 años por este momento, y ahora veía a su hermana tomando su lugar. Raquel experimentó dolor de pérdida. Había perdido no solo a Jacob temporalmente, sino también la experiencia de ser su primera esposa, de tener la boda que había soñado, de comenzar su vida matrimonial de la manera que había imaginado. Raquel experimentó dolor de traición. Su propio padre había orquestado este engaño. El hombre que se suponía que la protegiera y buscara su bienestar, había sacrificado su felicidad por sus propios intereses. Raquel experimentó dolor de competencia. Ahora tenía que competir con su hermana por el amor de Jacob. Su relación con Lea, que había sido compleja pero manejable, ahora se había vuelto imposiblemente complicada. Raquel experimentó dolor de incertidumbre. No sabía qué pasaría a continuación. ¿Todavía podría casarse con Jacob? ¿Cuándo? ¿Bajo qué términos? Su futuro, que había parecido tan claro y seguro, ahora era completamente incierto. El dolor de Lea. Lea, en muchas maneras, era la víctima más trágica de toda esta situación. Había sido obligada a participar en un engaño contra su propia hermana y contra Jacob. Su matrimonio había comenzado sobre una base de mentira y resentimiento. Lea experimentó dolor de rechazo. Sabía que Jacob no la había elegido, que no la amaba como amaba a Raquel. Comenzó su matrimonio sabiendo que era la segunda opción, la sustituta, la que había sido impuesta en lugar de la que había sido deseada. Lea experimentó dolor de culpa. Aunque había sido obligada a participar en el engaño, probablemente se sentía culpable por haber tomado el lugar de su hermana.
Su conciencia debe haber estado atormentada por el conocimiento de que su felicidad había sido construida sobre el dolor de otros. Lea experimentó dolor de soledad. Aunque estaba casada con Jacob, sabía que su corazón estaba con Raquel. Estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Su matrimonio carecía de la intimidad emocional que viene con el amor genuino. Lea experimentó dolor de comparación. Sabía que constantemente sería comparada con Raquel, que siempre sería encontrada deficiente, que nunca podría competir con el amor que Jacob sentía por su hermana. La complejidad moral de la situación. La situación creada por el engaño de Labán era moralmente compleja. Jacob estaba legalmente casado con Lea, pero su corazón estaba con Raquel. Lea era su esposa, pero no por elección mutua. Raquel era su amor, pero no su esposa. Jacob enfrentó un dilema moral. ¿Cómo podía ser un buen esposo para Lea cuando no la amaba? ¿Cómo podía cumplir con sus responsabilidades matrimoniales cuando su corazón estaba en otro lugar? ¿Cómo podía honrar a Dios en una situación que había sido creada por el engaño? Lea enfrentó un dilema similar. ¿Cómo podía construir un matrimonio real con un hombre que no la había elegido? ¿Cómo podía competir con el amor que Jacob sentía por su hermana? ¿Cómo podía encontrar felicidad en una situación que había sido creada por engaño? Raquel también enfrentó dilemas morales. ¿Cómo podía relacionarse con su hermana, que ahora era la esposa del hombre que ella amaba? ¿Cómo podía perdonar a su padre por su traición? ¿Cómo podía esperar por Jacob cuando él ahora tenía responsabilidades hacia Lea? Esta situación ilustra cómo el engaño y la manipulación pueden crear problemas morales complejos que afectan a múltiples personas durante mucho tiempo. Las acciones de Labán no solo causaron dolor inmediato, sino que crearon un patrón de relaciones disfuncionales que persistiría durante años. Las consecuencias del engaño. El engaño de Labán demuestra cómo las decisiones egoístas de una persona pueden afectar profundamente las vidas de muchas otras personas, cuando priorizamos nuestros propios intereses sobre la verdad y el bienestar de otros. Creamos ondas de dolor que pueden durar generaciones. Capítulo 8. La propuesta de Labán. Después de la confrontación inicial entre Jacob y Labán, después de que la shock y el dolor del engaño habían sido expresados, llegó el momento de encontrar una solución práctica. Labán, habiendo ejecutado su plan exitosamente, ahora tenía que lidiar con las consecuencias y encontrar una manera de mantener a Jacob trabajando para él. Labán sabía que Jacob no se quedaría en esta situación indefinidamente. Tenía opciones. Podía irse, podía buscar una anulación del matrimonio, podía simplemente abandonar todo y regresar a Canaán. Pero Labán también sabía que Jacob realmente amaba a Raquel y que haría casi cualquier cosa para obtenerla. Fue en este contexto que Labán hizo su segunda propuesta, una propuesta que extendería el tiempo de Jacob en Harán por otros 7 años, pero que también le daría la oportunidad de obtener lo que había estado buscando desde el principio. Génesis 29:27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Hermanos, esta propuesta de Labán es astuta y manipulativa, pero también revela su comprensión de la psicología humana y su habilidad para explotar las emociones de otros para su propio beneficio. Analicemos los elementos de esta propuesta. Primero, cumple la semana de esta. En aquella cultura, la semana matrimonial era un periodo de celebración que seguía inmediatamente a la boda. Labán estaba pidiendo que Jacob honrara su matrimonio con Lea completamente antes de buscar otra esposa. Esto serviría para consolidar el matrimonio y hacer que fuera más difícil para Jacob rechazar a Lea. Segundo, se te dará también la otra. Labán estaba prometiendo dar a Jacob, pero note que no usa el nombre de Raquel. Dice la otra, manteniendo cierta ambigüedad que le permitiría manipular la situación si fuera necesario. Tercero, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Labán estaba exigiendo otros 7 años de servicio. Esto significaba que Jacob tendría que trabajar un total de 14 años por las dos hermanas, duplicando el tiempo que había planeado originalmente. La propuesta de Labán era económicamente ventajosa para él. Obtendría otros 7 años de servicio de Jacob, uno de los pastores más hábiles y confiables que había conocido.
también se aseguraría de que Jacob permaneciera con la familia, consolidando la alianza y asegurando que los nietos de Labán fueran criados cerca de él. La decisión de Jacob. Jacob se encontró en una posición difícil. Podía rechazar la propuesta de Labán y perder a Raquel para siempre, o podía aceptar y comprometerse a otros 7 años de servicio. La decisión que tomó revela tanto la profundidad de su amor por Raquel como su determinación de obtener lo que había estado buscando. Jacob tenía varias opciones. Podía rechazar la propuesta y regresar a Canaán con Lea. Podía intentar negociar términos diferentes. Podía buscar una solución legal o cultural que le permitiera anular el matrimonio con Lea. Pero todas estas opciones significarían perder a Raquel. La única opción que le daría a Raquel era aceptar la propuesta de Labán. Esto requeriría otros 7 años de servicio, otros 7 años de espera, otros 7 años de subordinación a Labán, pero también le daría la oportunidad de obtener finalmente lo que había estado buscando durante los primeros 7 años. Jacob tomó su decisión basándose en su amor por Raquel. A pesar del dolor de la traición, a pesar de la injusticia de la situación, a pesar del costo adicional en tiempo y esfuerzo, decidió que Raquel valía la pena. Génesis 29:28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. La frase hizo Jacob así indica que aceptó completamente la propuesta de Labán. Cumplió la semana matrimonial con Lea, demostrando honor y respeto hacia ella a pesar de las circunstancias difíciles. Esto revela el carácter de Jacob, que aunque había sido tratado injustamente, no estaba dispuesto a tratar a Lea injustamente. El cumplimiento de la semana matrimonial también era importante para Lea. Le daba la oportunidad de establecer su matrimonio con Jacob, de demostrar su valor como esposa, de construir una relación que podría crecer en amor con el tiempo. Aunque Jacob no la había elegido, ella merecía ser tratada con dignidad y respeto. Cuando Jacob cumplió la semana matrimonial, Labán honró su parte del acuerdo y le dio a Raquel como esposa. Pero esto creó una situación matrimonial compleja, que sería fuente de tensión y conflicto durante muchos años. El matrimonio con Raquel. Finalmente, después de más de 7 años de espera, Jacob pudo casarse con Raquel. Pero las circunstancias de este matrimonio eran muy diferentes de lo que había imaginado originalmente. En lugar de ser el único esposo de Raquel, ahora era el esposo de dos hermanas que tendrían que competir por su atención y afecto. El matrimonio de Jacob con Raquel fue una celebración agridulce. Por un lado, finalmente había obtenido lo que había estado buscando durante más de 7 años. Por otro lado, las circunstancias eran complicadas por la presencia de Lea y por el conocimiento de que tendría que servir otros 7 años. Para Raquel, finalmente casarse con Jacob debe haber sido un momento de gran gozo, pero también de complejidad. Era la esposa que Jacob había elegido, la que él amaba, pero tenía que compartir su esposo con su hermana. Su matrimonio comenzó con la bendición del amor, pero también con la carga de la rivalidad. La Biblia nos dice que Jacob amó a Raquel más que a Lea, pero esto creó una dinámica familiar difícil. Lea sabía que era menos amada, Raquel sabía que era más amada, y Jacob tenía que navegar las complejidades de amar a una esposa más que a la otra. Génesis 29:30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió con él otros 7 años. Este versículo confirma que Jacob cumplió su parte del acuerdo con Labán. Sirvió otros 7 años, trabajando fielmente a pesar de las circunstancias difíciles. Esto demuestra tanto su integridad como su compromiso con obtener lo que había prometido. La frase «la amó también más que a Lea» es significativa. Indica que Jacob tenía afecto por Lea, pero que su amor por Raquel era más profundo. Esto no era necesariamente culpa de Jacob, sino el resultado natural de haber elegido a Raquel y haber sido forzado a casarse con Lea. La complejidad del corazón humano. La situación de Jacob ilustra la complejidad del corazón humano. Podemos tener sentimientos diferentes hacia diferentes personas, y estas diferencias pueden crear dinámicas relacionales complejas. Jacob no era malo por amar a Raquel más que a Lea, pero esta diferencia tendría consecuencias significativas para toda la familia. Capítulo 9. Los hijos de Lea.
La complejidad de la situación matrimonial de Jacob se manifestó claramente en la manera como Dios bendijo a sus esposas con hijos. En una de las ironías más profundas de la Biblia, Dios decidió bendecir a Lea, la esposa menos amada, con fertilidad, mientras que Raquel, la esposa más amada, permanecía estéril. Esta situación revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él no ignora a los menos favorecidos, no pasa por alto a los que son rechazados por otros. Dios vio el dolor de Lea, reconoció su posición difícil y decidió bendecirla de una manera que le daría dignidad, propósito y esperanza. Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Hermanos, este versículo es profundamente significativo. Dios vio que Lea era menospreciada. Esto no significa que Dios no sabía antes, sino que decidió actuar en respuesta al dolor de Lea. Dios es un Dios que ve el sufrimiento de los que son rechazados y actúa para consolarlos y bendecirlos. La palabra menospreciada en hebreo es sanua, que significa odiada o no amada. Esto no significa que Jacob odiara a Lea en el sentido de malicia, sino que la amaba menos que a Raquel. Pero incluso esta diferencia en amor era dolorosa para Lea, y Dios respondió a su dolor. La bendición que Dios le dio a Lea fue la capacidad de dar hijos a Jacob. En aquella cultura, la fertilidad era vista como la bendición suprema para una mujer. Los hijos daban estatus, seguridad, propósito y esperanza para el futuro. Al bendecir a Lea con hijos, Dios le estaba dando algo que Raquel, a pesar de ser más amada, no tenía. Rubén, el primer hijo. El primer hijo de Lea y Jacob fue Rubén. El nombre que Lea le dio a su hijo y la explicación que dio revelan tanto su dolor como su esperanza. Génesis 29:32. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. El nombre Rubén significa ved, un hijo, o él ha visto. Lea estaba declarando que Dios había visto su aflicción y había respondido dándole un hijo. Pero más que eso, estaba expresando su esperanza de que este hijo cambiaría la dinámica de su matrimonio. Ahora por tanto me amará mi marido. Estas palabras revelan la profundidad del dolor de Lea. Sabía que Jacob no la amaba como amaba a Raquel, y esperaba que al darle un hijo, especialmente un hijo varón, Jacob desarrollaría amor por ella. La esperanza de Lea era comprensible. En aquella cultura, la mujer que daba el primer hijo varón a su esposo recibía honor especial. Rubén no solo era el primer hijo de Jacob, sino también el heredero principal, el que recibiría la primogenitura. Lea esperaba que esto la elevara en la estima de Jacob, pero la realidad era más compleja. Aunque Jacob probablemente se sintió agradecido por Rubén y desarrolló afecto paternal por él, esto no cambió necesariamente sus sentimientos hacia Lea. El amor no se puede forzar o manipular, incluso a través de actos tan significativos como dar hijos. Simeón, la continuación de la esperanza. Cuando Lea concibió su segundo hijo, su esperanza persistía, pero también había una nota de dolor continuo en sus palabras. Génesis 29:33. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. El nombre Simeón significa oír, o el que oye. Lea estaba reconociendo que Dios había oído su dolor. La frase, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, indica que Lea entendía que Dios estaba respondiendo específicamente a su situación de ser menos amada. Es significativo que Lea use la palabra menospreciada nuevamente. Esto sugiere que el nacimiento de Rubén no había cambiado completamente su situación. Jacob todavía la amaba menos que a Raquel, y Lea todavía se sentía rechazada y herida por esta realidad. Pero también es significativo que Lea reconozca la mano de Dios en su situación. No estaba amargada contra Dios, sino que estaba agradecida por su respuesta a su dolor. Veía a sus hijos no solo como consolación personal, sino como evidencia de que Dios se preocupaba por ella. Leví, el tercer hijo.
Con el nacimiento de su tercer hijo, Lea expresó una esperanza renovada de que su relación con Jacob mejoraría. Génesis 29:34. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por esto llamó su nombre Leví. El nombre Leví significa unido o acompañado. Lea estaba expresando su esperanza de que Jacob se uniría más estrechamente a ella ahora que le había dado 3 hijos. La palabra unir sugiere no solo proximidad física, sino también conexión emocional. La lógica de Lea era comprensible. En aquella cultura, una mujer que daba múltiples hijos varones a su esposo era vista como extremadamente valiosa. 3 hijos representaban fuerza, seguridad y continuidad para la familia. Lea esperaba que Jacob reconociera su valor y desarrollara un amor más profundo por ella. Pero nuevamente vemos que Lea estaba tratando de ganar el amor de Jacob a través de sus hijos. Aunque esto era natural y comprensible, también revela el dolor constante de su situación. Estaba compitiendo con Raquel, y los hijos eran sus armas en esta competencia. Judá, el cuarto hijo. Con el nacimiento de su cuarto hijo, vemos un cambio significativo en la actitud de Lea. En lugar de seguir esperando que Jacob la amara más, comenzó a enfocar su gratitud hacia Dios. Génesis 29:35. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. El nombre Judá significa alabanza o él será alabado. En lugar de expresar esperanza de que Jacob la amara más, Lea simplemente expresó alabanza a Dios. Esta era una transición importante en su perspectiva espiritual. Lea estaba aprendiendo a encontrar su identidad y su valor no en el amor de Jacob, sino en la bendición de Dios. Estaba aprendiendo que aunque Jacob no la amara como amaba a Raquel, Dios la amaba y la había bendecido enormemente. Esta transición de buscar el amor de Jacob a alabar a Dios representa un crecimiento espiritual significativo para Lea. Estaba aprendiendo que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de la bendición de Dios. Es también profético que Judá se convertiría en el antepasado de la línea real de Israel y eventualmente del Mesías. Dios estaba usando el hijo nacido de la alabanza de Lea para cumplir sus propósitos eternos. Dios ve a los rechazados. La historia de Lea nos enseña que Dios tiene un corazón especial para los que son rechazados o menos favorecidos. Cuando otros nos menosprecian, Dios nos ve. Cuando otros no valoran nuestras contribuciones, Dios las reconoce. Cuando otros no nos aman como queremos ser amados, Dios nos ama perfectamente. Capítulo 10. La esterilidad de Raquel. Mientras Lea estaba siendo bendecida con hijos tras hijo, Raquel enfrentaba una realidad dolorosa y frustrante. A pesar de ser la esposa más amada de Jacob, permanecía estéril. Esta situación creó una tensión emocional intensa que afectó no solo a Raquel, sino a toda la familia. La esterilidad de Raquel era particularmente dolorosa porque contrastaba tan marcadamente con la fertilidad de Lea. Cada vez que Lea daba a luz, Raquel era recordada de su propia incapacidad para concebir. Cada celebración por un nuevo hijo era también una fuente de dolor para Raquel. En aquella cultura, la esterilidad era vista no solo como una desgracia personal, sino como una señal de que Dios había cerrado el vientre de la mujer. Esto añadía una dimensión espiritual al dolor de Raquel. No solo era físicamente incapaz de concebir, sino que parecía que Dios había decidido no bendecirla con hijos. Génesis 31. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Hermanos, estas palabras de Raquel revelan la profundidad de su dolor y desesperación. Dame hijos, o si no, me muero. Estas no eran palabras de drama exagerado, sino la expresión de un dolor genuino y profundo. Para Raquel, la vida sin hijos no era vida en absoluto. La envidia de Raquel hacia Lea era natural y comprensible. Veía a su hermana recibiendo exactamente lo que ella desesperadamente quería. Cada hijo que Lea daba a luz era una fuente de dolor para Raquel, porque le recordaba su propia incapacidad.
Pero la envidia también era destructiva. Estaba dañando la relación entre las hermanas, creando tensión en el hogar y afectando la dinámica familiar. La envidia tiene la capacidad de envenenar incluso las relaciones más cercanas. La respuesta de Jacob. La respuesta de Jacob a la súplica desesperada de Raquel revela tanto su frustración como su limitación. Génesis 32. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Jacob se enojó con Raquel, pero su enojo probablemente no era realmente contra ella, sino contra la situación. Él también deseaba tener hijos con Raquel, la mujer que más amaba. Él también se sentía frustrado por la esterilidad de ella. La pregunta de Jacob, ¿soy yo acaso Dios? Revela su reconocimiento de que la fertilidad está en las manos de Dios, no en las manos de los humanos. Jacob entendía que no podía controlar esta situación, no podía forzar que Raquel concibiera. Pero aunque Jacob tenía razón teológicamente, su respuesta faltaba compasión. Raquel necesitaba consuelo y comprensión, no una lección sobre la soberanía de Dios. Su dolor era real y válido y merecía una respuesta más empática. La respuesta de Jacob también revela su propia frustración espiritual. Él había servido 14 años por sus esposas, había sido fiel a Dios, había cumplido con sus responsabilidades. ¿Por qué Dios no estaba bendiciendo su matrimonio con Raquel, con hijos? La solución de Bilha. Enfrentada con su continua esterilidad y la respuesta menos que compasiva de Jacob, Raquel decidió tomar medidas drásticas. Propuso una solución que era culturalmente aceptable en aquella época, pero que añadiría más complejidad a la situación familiar. Génesis 33. Y ella dijo, «He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». La propuesta de Raquel era que Jacob tuviera hijos con Bilha, su sierva personal, pero que estos hijos fueran considerados legalmente como hijos de Raquel. Esta práctica era común en aquella época, y era vista como una manera legítima para una mujer estéril de tener hijos. La frase «dará a luz sobre mis rodillas» se refiere a un ritual donde Raquel estaría presente durante el parto y simbólicamente recibiría al niño como suyo. Esto establecería la relación legal entre Raquel y los hijos de Bilha. Aunque esta solución era culturalmente aceptable, añadía más complejidad a la situación familiar. Ahora Jacob no solo tenía dos esposas, sino que también tendría una concubina. Los hijos de Bilha tendrían un estatus diferente de los hijos de Lea y los futuros hijos de Raquel, Dan y Neftalí. Jacob aceptó la propuesta de Raquel, y Bilha concibió y dio a luz dos hijos, Dan y Neftalí. Los nombres que Raquel les dio revelan sus sentimientos durante este periodo. Génesis 36. Y dijo Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por esto llamó su nombre Dan. El nombre Dan significa «Él juzgó» o justicia. Raquel estaba expresando su creencia de que Dios había vindicado su causa, que había respondido a su oración y le había dado un hijo a través de Bilha. Raquel interpretó el nacimiento de Dan como una señal de que Dios había escuchado su oración y había respondido favorablemente. Aunque el hijo no había venido de su propio vientre, lo veía como una respuesta divina a su necesidad. Génesis 38. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. El nombre Neftalí significa mi lucha o mi contienda. Raquel estaba reconociendo que había estado en una competencia con Lea y que sentía que había vencido al obtener hijos a través de Bilha. Estas palabras revelan que Raquel veía su situación como una lucha no solo con Lea, sino con Dios mismo. Había estado contendiendo con Dios sobre su esterilidad y ahora sentía que había ganado una victoria. La perspectiva de Raquel era problemática porque convertía el don de los hijos en una competencia entre hermanas. En lugar de ver a los hijos como bendiciones de Dios, los veía como armas en su lucha contra Lea. La peligrosa competencia. La rivalidad entre Raquel y Lea nos enseña sobre los peligros de la competencia en las relaciones familiares.
Cuando convertimos las bendiciones de Dios en herramientas de competencia, perdemos la capacidad de disfrutar realmente de esas bendiciones. Los hijos se convierten en trofeos en lugar de regalos. Capítulo 11. La escalada de la rivalidad. La rivalidad entre Lea y Raquel, que había comenzado con el engaño de Labán, ahora se había intensificado hasta convertirse en una competencia abierta por los hijos. Lo que había comenzado como dolor personal se había transformado en una guerra familiar que afectaría a toda la familia durante generaciones. Cuando Lea vio que Raquel había obtenido hijos a través de Bilha, decidió que ella también necesitaba tomar medidas similares. Aunque ya había dado 4 hijos a Jacob, la competencia la motivó a buscar maneras de mantener su ventaja. Génesis 39. Y viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Hermanos, vemos aquí cómo la rivalidad puede escalar rápidamente. Lea había dejado de dar a luz temporalmente, pero en lugar de confiar en el tiempo de Dios, decidió seguir el ejemplo de Raquel y usar a su sierva Silpa como madre sustituta. Esta decisión de Lea revela cómo la competencia puede llevar a las personas a tomar decisiones que normalmente no considerarían. Lea no necesitaba más hijos para establecer su valor o su lugar en la familia, pero la competencia con Raquel la motivó a buscar más. La situación familiar se estaba volviendo cada vez más compleja. Jacob ahora tenía 2 esposas y 2 concubinas, y los hijos estaban llegando de múltiples fuentes. Cada nuevo hijo añadía más complejidad a la dinámica familiar. Gad y Aser. Silpa concibió y dio a luz 2 hijos, Gad y Aser. Los nombres que Lea les dio revelaron sus sentimientos durante este periodo de competencia intensificada. Génesis 30:11. Y dijo Lea, buena fortuna, y llamó su nombre Gad. El nombre Gad significa buena fortuna o suerte. Lea estaba expresando su sentimiento de que había tenido buena suerte al obtener otro hijo a través de Silpa. Esto le daba una ventaja continua en su competencia con Raquel. Génesis 30:13. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. El nombre Aser significa felicidad o bendición. Lea estaba expresando su creencia de que otras mujeres la considerarían afortunada por tener tantos hijos. Esto revela que Lea estaba muy consciente de la opinión pública sobre su situación. Es significativo que Lea hable de lo que las mujeres me dirán. Esto indica que la competencia entre Lea y Raquel no era solo un asunto privado, sino que había espectadores que estaban evaluando y comentando sobre la situación. El incidente de las mandrágoras. La competencia entre las hermanas alcanzó un nuevo nivel de complejidad con el incidente de las mandrágoras. Este episodio revela cómo la rivalidad había afectado incluso las interacciones más simples entre las hermanas. Génesis 30:14. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Las mandrágoras eran plantas que se creía que tenían propiedades que aumentaban la fertilidad. Rubén, el hijo mayor de Lea, las encontró en el campo y se las trajo a su madre. Cuando Raquel se enteró, inmediatamente pidió algunas. La petición de Raquel por las mandrágoras revela la profundidad de su desesperación por concebir. Estaba dispuesta a intentar cualquier cosa, incluso remedios folclóricos, para quedar embarazada. Su fe en Dios se había mezclado con superstición. La respuesta de Lea fue sharp y reveló la amargura que había acumulado durante años de competencia. Génesis 30:15. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Hermanos, estas palabras de Lea revelan la profundidad de su dolor. ¿Es poco que hayas tomado mi marido? Lea había estado viviendo durante años con el conocimiento de que Jacob la amaba menos que a Raquel. Ahora esa herida se había infectado y se había convertido en amargura. La respuesta de Raquel fue igualmente reveladora. Estaba dispuesta a comerciar el tiempo de Jacob con Lea a cambio de las mandrágoras. Esto muestra cómo la competencia había distorsionado su perspectiva del matrimonio. El hecho de que Raquel pudiera dar una noche con Jacob a Lea
indica que de alguna manera había asumido control sobre el acceso a Jacob. Esto revela una dinámica matrimonial muy disfuncional, donde las esposas estaban compitiendo por el tiempo y la atención de su esposo, Isaacar y Zabulón. Como resultado de este extraño intercambio, Lea concibió nuevamente y dio a luz dos hijos más, Isaacar y Zabulón. Génesis 30:18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por esto llamó su nombre Isaacar. El nombre Isaacar significa recompensa o salario. Lea interpretó su embarazo como una recompensa de Dios por haber dado su sierva Silpa a Jacob. Esto revela una perspectiva transaccional de su relación con Dios. Génesis 30:20. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. El nombre Zabulón significa morada o honor. Lea esperaba que al haber dado 6 hijos a Jacob, él finalmente moraría con ella. Le daría el honor y la atención que merecía como madre de la mayoría de sus hijos. Es trágico que después de tantos años y tantos hijos, Lea todavía estuviera esperando que Jacob desarrollara amor por ella. Su esperanza persistente revela tanto su dolor continuo como su optimismo inquebrantable. Dina, la única hija. Después de dar a luz 6 hijos varones, Lea finalmente dio a luz una hija, Dina. Génesis 30:21. Y después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. El nombre Dina significa juicio o vindicación. Aunque la Biblia no nos da la explicación de Lea para este nombre, podemos imaginar que veía el nacimiento de una hija como una vindicación adicional de su posición en la familia. Dina sería la única hija mencionada en la familia de Jacob, lo que la haría especial y significativa, pero su historia más tarde sería una fuente de gran dolor para la familia. Los efectos de la rivalidad. La rivalidad entre Lea y Raquel nos muestra cómo la competencia puede distorsionar incluso las bendiciones más hermosas. Los hijos, que deberían haber sido fuente de gozo, se habían convertido en herramientas de competencia. Esta dinámica afectaría no solo a las madres, sino también a los hijos, creando tensiones que persistirían durante generaciones. Capítulo 12. El milagro de José. Finalmente, después de años de esterilidad, dolor y competencia, Dios decidió escuchar las oraciones de Raquel y abrir su vientre. El nacimiento de José sería un momento transformador, no solo para Raquel, sino para toda la familia de Jacob. Es significativo que Dios eligió este momento para bendecir a Raquel. Había pasado suficiente tiempo para que tanto Raquel como la familia aprendieran lecciones importantes sobre la dependencia de Dios, la paciencia y la fe. Ahora era el momento de Dios para mostrar su gracia y misericordia hacia Raquel. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Hermanos, estas palabras son profundamente significativas. Se acordó Dios de Raquel no significa que Dios había olvidado previamente a Raquel, sino que había llegado el momento apropiado para que Él actuara en su favor. Dios había estado obrando todo el tiempo, pero ahora su obra se haría visible. Y la oyó Dios indica que Dios había estado escuchando las oraciones de Raquel durante todo este tiempo. Cada lágrima, cada súplica, cada grito de dolor había sido escuchado por Dios. Él no había sido insensible a su dolor, sino que había estado esperando el momento correcto para responder. Y le concedió hijos. Note que dice hijos en plural, anticipando que José no sería el único hijo de Raquel. Dios ya estaba planeando bendecir a Raquel con más de un hijo. El nacimiento de José, Génesis 30:23-24. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, Añádame Jehová otro hijo. El nacimiento de José fue un momento de transformación total para Raquel. Después de años de dolor, vergüenza y competencia, finalmente había recibido lo que más deseaba, un hijo de su propio vientre. Dios ha quitado mi afrenta. En aquella cultura, la esterilidad era vista como una afrenta, una vergüenza,
una señal de que algo estaba mal con la mujer. Raquel había vivido con esta vergüenza durante años, pero ahora había sido removida completamente. El nombre José significa Él añadirá o que añada. Inmediatamente después del nacimiento de José, Raquel ya estaba pidiendo otro hijo. Añádame Jehová otro hijo. Esto revela tanto su gratitud por José como su esperanza de que Dios le daría más hijos. La oración de Raquel también revela un cambio en su perspectiva. En lugar de competir con Lea o depender de remedios folclóricos, ahora estaba dirigiendo sus peticiones directamente a Dios. Había aprendido que la verdadera fuente de bendición no era la competencia humana, sino la gracia divina. El significado de José. José no sería solo un hijo más en la familia de Jacob, sería el hijo predilecto de Jacob, el hijo que recibiría el favor especial de su padre. Esto se debía parcialmente a que era el hijo de la esposa que Jacob más amaba, pero también porque José mismo demostraría cualidades excepcionales. José representaba la respuesta de Dios a las oraciones de Raquel, pero también representaba esperanza para el futuro. Dios tenía planes especiales para José, planes que incluirían salvar a la familia de Jacob durante una hambruna severa y preservar la línea de la promesa. El nacimiento de José también cambió la dinámica familiar. Raquel ya no era solo la esposa estéril, sino la madre del hijo favorito. Esto le dio una nueva posición y un nuevo propósito en la familia. Para Jacob, el nacimiento de José fue una fuente de gran gozo. Finalmente, la mujer que más amaba había dado a luz un hijo. Este hijo sería el recipiente de un amor especial que causaría celos y conflictos en la familia, pero también sería el instrumento de la preservación y bendición de la familia. La transformación de Raquel. El nacimiento de José transformó a Raquel. La mujer que había estado consumida por la envidia y la competencia ahora había encontrado contentamiento y propósito. Había aprendido que Dios escucha las oraciones de los que esperan en Él, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. Raquel aprendió sobre la fidelidad de Dios. Aunque había sentido que Dios la había abandonado durante sus años de esterilidad, ahora podía ver que Él había estado obrando todo el tiempo. Su tiempo de espera no había sido abandono, sino preparación. Raquel aprendió sobre la paciencia. Aunque había sido impaciente durante años, ahora podía apreciar el valor de la espera. El hijo que había llegado después de tanta espera era más precioso que cualquier hijo que hubiera podido tener inmediatamente. Raquel aprendió sobre la oración. Sus experiencias la habían enseñado a depender de Dios, a orar con persistencia, a confiar en su tiempo y sus métodos. Había desarrollado una relación más profunda con Dios a través de su sufrimiento. El impacto en la familia. El nacimiento de José tuvo un impacto significativo en toda la familia. Para Lea, debe haber sido un recordatorio doloroso de que aunque había dado muchos hijos a Jacob, Raquel todavía tenía un lugar especial en el corazón de su esposo. Para los hijos de Lea, el nacimiento de José presentó una nueva dinámica. Ahora había un hermano que claramente sería favorecido por su padre. Esto plantaría semillas de resentimiento que más tarde se manifestarían en conflictos graves. Para Jacob, el nacimiento de José fue una confirmación de que Dios estaba bendiciendo su familia. Había visto a Dios bendecir a Lea con muchos hijos, y ahora veía a Dios bendecir a Raquel también. El nacimiento de José también marcó un punto de inflexión en la historia de la familia. Dios había estado usando incluso las rivalidades y competencias para cumplir sus propósitos. Los 12 hijos de Jacob se convertirían en los 12 patriarcas de las tribus de Israel. El tiempo perfecto de Dios. El nacimiento de José nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para cada bendición en nuestras vidas. Lo que puede parecer una demora desde nuestra perspectiva, es perfecta preparación desde la perspectiva de Dios. Raquel tuvo que esperar, pero cuando llegó su bendición, fue en el momento exacto que Dios había planeado. Capítulo 13. La decisión de partir. El nacimiento de José marcó no solo un cambio en la dinámica familiar, sino también el comienzo de una nueva fase en la vida de Jacob. Después de 14 años de servicio por sus esposas y varios años adicionales trabajando para Labán, Jacob comenzó a sentir que era tiempo de regresar a su tierra natal. Esta decisión no fue impulsiva,
sino el resultado de una contemplación profunda sobre su futuro y el futuro de su familia. Jacob había cumplido sus obligaciones con Labán, había establecido una familia grande, y ahora sentía el llamado de Dios para regresar a la tierra de sus padres. El deseo de Jacob de partir también estaba relacionado con las promesas que Dios le había hecho en Betel. Dios había prometido traerlo de vuelta a la tierra prometida, y Jacob sabía que eventualmente tendría que cumplir con ese destino. Génesis 30:25. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, envíame, y me iré a mi lugar y a mi tierra. Hermanos, note el tiempo de esta petición. Jacob esperó hasta que Raquel diera a luz a José antes de pedir permiso para partir. Esto revela varias cosas importantes sobre el carácter de Jacob y su comprensión de la situación. Primero, Jacob había esperado hasta que se sintiera completo como familia. Con el nacimiento de José, había obtenido finalmente lo que más había deseado, un hijo de la mujer que más amaba. Ahora se sentía listo para comenzar la próxima fase de su vida. Segundo, Jacob había esperado hasta que Raquel se sintiera establecida en su maternidad. No quería moverla durante el embarazo o inmediatamente después del parto. Quería que ella estuviera físicamente y emocionalmente preparada para el viaje. Tercero, Jacob había esperado hasta que sintiera que había cumplido completamente con sus obligaciones hacia Labán. No quería partir con deudas pendientes o compromisos sin cumplir. La resistencia de Labán. La respuesta de Labán a la petición de Jacob revela tanto su dependencia de Jacob como su naturaleza manipulativa. Labán no quería perder a Jacob porque reconocía que su prosperidad estaba conectada con la presencia de Jacob. Génesis 30:27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, experiment.